Muy buenos días. El día de hoy concluimos el estudio que hemos llevado ya durante algunas semanas y quisiera repasar el día de hoy y concluir con este tema tan impresionante que hemos llevado a cabo durante ya algunas semanas. Sé que algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad de estar en todas y qué bueno que el día de hoy pueda estar aquí para que juntos podamos repasar y concluir este tema tan importante de las bienaventuranzas. Así que si usted está listo con su Biblia, le voy a pedir que me acompañe a lo que es el libro de Mateo en el capítulo 5, que es donde comienza realmente el tema del Sermón del Monte, concluyendo en el capítulo 7, pero como parte de este Sermón del Monte hemos empezado a estudiar las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Si me permite, le leo la versión Reina Valera 1960. Dice la Escritura que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hemos platicado de la expresión sentarse y hemos dicho que cuando algo importante había que enseñarse, los maestros de la palabra tomaban un tiempo y se sentaban, y el hecho de que se sentaran a enseñar la palabra era que era realmente un momento especial a donde había que poner mucha atención. Creo que cada una de las palabras que encontramos en la Biblia tienen un significado que debemos nosotros considerar, porque no nada más se trata de que se sentó porque sí. La verdad es que al estudiarla nos damos cuenta que hubo un propósito para cada una de las palabras que aquí hay. Dice, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y cierra las bienaventuranzas en el versículo 12 diciendo lo siguiente: como consecuencia de todo esto, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, dice la Escritura, dice Jesús, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y de esta manera comenzamos a estudiar hace algunas semanas lo que son las bienaventuranzas. Y como introducción, vimos el contexto histórico de lo que Jesús está en este momento dirigiendo a los que le escuchan en el Sermón del Monte. Aprendimos que el Sermón del Monte es dado por nuestro Señor Jesucristo como el inicio de su ministerio público, como el inicio de aquello que Él va a empezar a hacer entre los judíos en ese momento. Y aprendimos que el famoso monte a donde se dio este sermón no es conocido, no se nos da el dato de dónde fue, solamente se nos dice que fue en un monte. Y algunas personas dicen que no importaba dónde estuviera ese monte, sino lo que se dijo en ese monte, y creo que es lo más importante. Y el contexto histórico que vimos cuando estudiamos esto es que Jesús se dirige a un grupo de personas que le escuchan y literalmente les deja caer una bomba que les va a cambiar el resto de su vida al analizar lo que Dios dice acerca de lo que es la felicidad. Porque empezamos a estudiar que la bienaventuranza es ser feliz. Y empezamos a darnos cuenta que el contexto histórico de las bienaventuranzas comienza de la siguiente manera. Yendo hacia atrás al libro de Malaquías, al último de lo que es el Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículo 6, que es lo último del Antiguo Testamento, leemos que dice: Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra, dice la Escritura, con maldición. Vemos en este contexto histórico que la Biblia nos dice que la última palabra que se menciona en el Antiguo Testamento es de maldición. Y de repente le damos vuelta a la hoja y 400 años han pasado. Y es que la Biblia es tan extraordinaria que tú lees un versículo y de uno a otro pudieron haber pasado muchos años. Damos la vuelta a la hoja, 400 años han pasado y de repente vemos que entra en escena nuestro Señor Jesucristo y lo primero que dice al público que le escucha es: quiero que sean felices. El Antiguo Testamento termina con una maldición y el Nuevo Testamento comienza diciéndole a la gente: el reino de Dios se ha acercado y yo quiero que sean felices. Quiero que experimenten la bienaventuranza que hay al seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al ser parte de este reino que yo traigo para ustedes. Aprendimos que Jesús habla acerca de la bienaventuranza y la palabra es bendito, y vimos que en el griego makairos la palabra es el adjetivo que simple y básicamente significa feliz. Aquel makairos, aquel que experimenta la felicidad de Dios, no experimenta la felicidad como el mundo la da. Es una felicidad que viene de aquí adentro, que se basa no en lo externo, sino en lo interno. Y aprendimos que Dios da las bienaventuranzas, a diferencia del Antiguo Testamento, que termina con una maldición, comienza con la bienaventuranza diciendo: todos los que se acerquen a mí quiero que sean felices, pero no en base a lo que el mundo dice o a lo que el mundo da, sino a lo que yo tengo para sus vidas. Y aprendimos que esta felicidad representada aquí por las palabras de nuestro Señor Jesús, y Mateo las escribe, no encajan con la forma en la que el mundo ve la felicidad. De hecho, aquí dice que las personas felices son pobres de espíritu. Los que lloran, los mansos, los hambrientos, los sedientos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacíficos, los pacificadores, aquellos de los que se hablan mal, esos son los bienaventurados, dice la Escritura. Pero algo a resaltar que es muy importante es que Dios quiere que tú y yo seamos felices. Dios no es un aguafiestas. Dios no es un viejito canoso que está sentado en un trono esperando a que te portes mal para darte un garrotazo. Dios es el Señor del cielo, creador de todo, y quiere que tú experimentes la felicidad que Él tiene para tu vida. Nada más que hay un problema. El problema que existe es que nosotros queremos ser felices de acuerdo a los estándares que conocemos de la vida del mundo allá afuera, y Dios no quiere que vivamos de acuerdo a eso. El problema es que nosotros como cristianos, al entender lo que Dios dice, debemos darnos cuenta que en muchos sentidos, como cristianos, tú y yo, amada familia, amados hermanos en Cristo, debemos reconocer que hemos perdido lo que distingue el ser cristiano a aquel de que no es cristiano. En otras palabras, hemos sido moldeados por el mundo. La música del mundo, las costumbres sexuales, sus matrimonios, divorcios, su moral, sus movimientos de liberación, el materialismo que existe, el enfoque a la comida, a la bebida, al entretenimiento, al baile, a todo tipo de estas cosas, nos ha moldeado, nos hemos dejado moldear por el mundo. Y como cristianos hemos caído en esa tentación, en esa forma de actuar, y creemos que esa es la felicidad. Vivimos en una época, amados, en la que el ser cristiano está de moda. Cualquiera dice que es cristiano. Vivimos en un mundo en el que ahora todo es cristiano. La escuela es cristiana, el carro es cristiano, la música cristiana, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado? Libros cristianos. Ahora todo es cristiano, hasta el perro puede ser cristiano. Hágame usted el favor. Vivimos en una época, en un momento a donde creemos que asistir a una reunión dominical y cantar alguna melodía, leer algún versículo de la Escritura, podemos por eso decir que somos cristianos. Tenemos la creencia que podemos adaptar al Rey de Reyes, Señor de Señores a nuestra vida.
Es decir, hacerlo parte de una tradición más, de una actividad más en nuestra agenda. Hoy es domingo, hoy tenemos que ir a la iglesia. Y nos volvemos cristianos los domingos y el resto de la semana no somos más que, perdóneme, pero no somos como todos los demás. Nos comportamos como cualquier otra persona. No hay un distintivo en nuestras vidas. Hemos bajado los estándares del Señor. No vivimos con una distinción. Y por eso es que es tan importante las bienaventuranzas al estudiarlas como Dios dice en su palabra. Y es importante reconocer que comienza diciendo: bienaventurado es, dice el versículo 3. La primera bienaventuranza es los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me llama poderosamente la atención que dice la Escritura que la fuente de la felicidad, la característica fundamental de un cristiano, lo primero que sucede en la vida de alguien que entra en el reino de Dios, es que reconoce que es pobre en espíritu. Comienza nuestro Señor Jesucristo dando las bienaventuranzas y diciendo: bienaventurado, como número uno, los que son pobres en espíritu. Y es que la verdad, amada familia, lo primero que debe suceder en nuestra vida cuando Dios nos permite acercarnos a Él es que debe haber una confesión de la incapacidad que tenemos tú y yo de cumplir con las normas de Dios. Porque nunca nadie, bajo sus bases, bajo sus estándares, ha entrado al reino de Dios. Al reino de los cielos no entra ningún orgulloso, ningún soberbio, ni nadie que pueda decir: yo estoy aquí por mis propios méritos. Al reino de los cielos entran todos aquellos que reconocen su incapacidad de seguir las normas que Dios dicta en su palabra. Al confesar que no podemos hacerlo, entraremos al reino de los cielos con un sentimiento de impotencia. Porque si tú y yo somos sinceros con nosotros mismos, reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Porque tal vez has intentado en tu vida durante muchos años, a través del tiempo que llevas, a lo mejor en tu matrimonio, en lo que estás viviendo, en lo que está pasando en tu vida, has intentado en tus fuerzas, en tu capacidad, en lo que tú tienes. Y lo único que vas a lograr es reconocer: no puedo. La verdad es que se necesita a Cristo, como dice la canción de los niños, para amar a tu prójimo. Se necesita del amor de Dios para amar a tu próximo, para amar a tu esposa tan solo. Tú la puedes amar mucho. Dice: uy, yo amo a mi esposa, sí, nada más que al paso de los años dices: ay, Dios, ayúdame. Pero ella dice lo mismo de ti, no creas que tú nada más dices eso de ella. Y a veces los padres decimos de los hijos: Señor, dame paciencia para educar a nuestros hijos, pero también ellos dicen: Señor, ayúdame con mi padre que tengo, porque ya no sé qué hacer con él. La verdad es que si queremos vivir una vida de acuerdo a los estándares que Dios tiene en su palabra, debemos reconocer que no podemos por nosotros mismos. Aprendimos que debemos estar en una condición, como dice la palabra en griego, refiriéndose a los pobres en espíritu, son tochos. Y no es ninguna palabra inventada, esa es la expresión real en el griego, que hace referencia a aquellos que están agazapados en una esquina con el brazo extendido, avergonzados de su condición, diciendo: dame una limosna. De aquel que es un mendigo, que cuando pasa una persona le dice: por favor, ten piedad de mí, compárteme algo de lo que tienes. La expresión para pobres en espíritu se desprende de esta expresión en el griego. Reconocemos que delante de Dios somos como esos mendigos que decimos: en mí no hay la capacidad de poder hacer nada que pueda llevarme a tener un estilo de vida de bien. Así que el pobre en espíritu reconoce delante de Dios su condición y extiende su mano como pidiendo un favor, diciendo: ayúdame, porque sin ti yo me muero. La verdad es que nosotros no tenemos nada. Si te pones a pensar realmente en lo que te estoy diciendo, es que ni en ti ni en mí no hay nada a favor. La vida que tú y yo tenemos no es nuestra. El momento que Él diga, el momento que Él quiera,
nos quita la vida, nos deja de dar su vida y se acabó. Iremos a su presencia a entregar cuentas de lo que hemos hecho. Hace unos días estaba yo platicando con una persona y me llamaba mucho la atención su forma de hablar. No, yo en 30 años yo voy a hacer esto y voy a tener aquello. Y la próxima semana vamos a ir a hacer aquello. Y yo pensaba y lo escuchaba y yo pensaba dentro de mí. Y se lo dije en su oportunidad. Le dije, bueno, si es que vives un día más. Un día más. Por eso cada vez que nos levantamos, cada día al abrir los ojos decimos, Señor, gracias por un día más. Yo sé que algunos momentos de nuestra vida decimos, ay, otra vez, otro día más, yo no quiero otro día más. Pero si Dios te permite vivir un día más, si Dios te permite estar en este planeta Tierra, en este su planeta, es porque Él tiene un propósito para ti. Pero la verdad es que en nuestras vidas no hay nada bueno. Es como si fuésemos o estuviésemos lisiados, ciegos, sordos y no podemos funcionar en la sociedad. Y perdóneme que se lo diga, pero la verdad es que debemos reconocer y tener esa actitud. Delante de Dios no hay uno solo que pueda decir, yo estoy bien delante de ti, Señor, yo no he hecho nada malo. Debemos tener siempre la actitud de tener esa condición en nuestra vida de reconocer que somos pobres en espíritu y que necesitamos de Él. No tenemos los recursos en nosotros mismos para vivir, incluso debemos vivir de tal forma que dependemos completamente de Él, porque somos pobres. No, perdón, rectifico, no somos pobres, somos pordioseros. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú podrás decirme, no, yo soy rico, yo tengo muchas cosas. Yo no estoy hablando de las cosas materiales. Yo estoy hablando de las cosas que van más allá de las cosas materiales. Estoy hablando de las cosas que son eternas. Porque todo esto material un día se va a acabar. A esto se le va a acabar la polilla. Todo esto se va a derrumbar. Un día dice la Escritura que se va a acabar todo. Y cuando vayamos a la presencia de Dios y entreguemos cuentas, ahí es a donde realmente veremos. Así que si crees que eres rico, déjame decirte algo, no lo eres. A menos que seas un pobre en espíritu y reconozcas que necesitas de Él y Él extienda su misericordia para tu vida. Esa es la bienaventuranza número 1. Por eso empezamos diciendo que la felicidad que Dios da para nosotros no es como la que el mundo da. La bienaventuranza número 2 es los que lloran. Versículo 4, Mateo 5, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Me impresiona la Biblia porque es tan clara. Eclesiastés 7, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: el dolor es mucho mejor que la risa. El dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. Versículo 4, el sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Vamos a pachanguear, total, pues qué, ¿no? Vamos a tomar y vamos a vivir la vida y vamos a subir y a bajar. Ok. Además que debes estar consciente y sabido que un día llegarás delante de la presencia de Dios y te tomarán cuentas. ¿Se acuerdan que dijimos en esa enseñanza que cuando Jesús vino no hay un registro en la Biblia de que Jesús se haya reído? Y dijimos que no es que Jesús no se haya reído, no está ahí. Está ahí que se enojó, está ahí que lloró. Y aún dijimos que Jesús no tenía nada de qué reírse. Si lo que vino a ver y a darse cuenta de cómo estaba, y no es que no supiera, sino que cuando estuvo entre nosotros, cuando caminó en la tierra, no había nada de qué carcajearse. Segunda de Corintios 7:10 dice: la tristeza que Dios busca
es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Puedes llorar todo lo que quieras acerca de la soledad, del desaliento, de la decepción, llorar todo lo que quieras acerca de estas cosas, pero la tristeza del mundo no te traerá vida. Solo hay un tipo de dolor que te va a traer vida, y ese tipo de dolor, esa tristeza, según la palabra de Dios, es la que lleva a un arrepentimiento. Por eso el rey David, allá cuando escribe el Salmo 51, todo quebrantado, dice: solo contra ti he pecado. Por eso la Biblia dice que somos bienaventurados aquellos que lloramos, y lloramos porque estamos tristes de haber faltado, de haber ofendido a ese Dios santo y justo. Muchos pueden decir: yo he estado triste toda mi vida, ¿acaso eso no vale? A mí me ha ido muy mal. Si tú supieras el marido que me tocó, si tú supieras la vida que me han dado, a mí me ha ido muy mal y he estado triste. Si se trata de ser triste, si se trata de llorar, no, entonces yo ya gané porque yo he llorado toda mi vida. No, pues no se trata de eso. Se trata de llorar de acuerdo a lo que dice la Escritura. La tristeza del mundo es inútil, pero la tristeza que produce el pecado, que trae un arrepentimiento para decirle a Dios: perdóname porque he pecado contra ti, y llorar de acuerdo a eso, esa es la idea. Porque la tristeza, según Dios, está ligada al arrepentimiento, y el arrepentimiento está vinculado al pecado. Así que si tú y yo queremos darnos realmente cuenta, debemos analizar lo que estamos viviendo. Vimos la bienaventuranza número 3, que dice: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprendimos qué significa mansedumbre. Viene de otra palabra griega. La raíz es praos, y significa tierno, paciente, sumiso, apacible, suave, amable, tranquilo, dispuesto, como tú comprenderás. Como Johnny Laboriel, sumiso, apacible, suave, paciente, amable. Algunos han descrito que el ser una persona mansa es como una suave brisa. Otros lo han descrito como un potro que se ha domado, domesticado, y que se puede utilizar para buenos propósitos. El problema es que mucha gente confunde lo manso con lo menso. Pero algunos de nosotros decimos: no, yo no soy manso, yo soy manso. Y algunos decimos: no, y nos ponemos mal cuando dicen: no me confundas. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 5, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Rey de reyes y Señor de señores. ¿Tú crees, déjame hacerte esta pregunta, que Él no pudo haber escogido al corcel más hermoso, o a la carreta, o al carruaje, y subirse al corcel más imponente de todos y llegar cabalgando de esta forma a Jerusalén?
Amada familia, mansedumbre no es que tú seas una persona. Es que estamos tan confundidos porque Jesús escoge a un pollino. Me acuerdo que dijimos que muchos se nos ha dicho que no, que era un 0 kilómetros y que era algo nuevo y que era muy rico y que solo los reyes importantes se subían a un pollino. Yo nunca leí más bien a un César montado sobre un pollino. Yo nunca he leído que un faraón llegara en un pollino. En otras palabras, la mansedumbre es poder bajo control. Jesús pudo haber hecho, sí. Jesús pudo haber mandado a traer los corceles más hermosos, sí. Pudo haber entrado en un carruaje impresionante, sí. Pero escogió un pollino y dice, aquí, en este, manso, humilde. Poder bajo control. La persona mansa es aquella que ha muerto al yo, que ha muerto a sí mismo, que deja de preocuparse por sí mismo, por sus propias conveniencias, la que no guarda rencor, la que nunca se defiende porque sabe que no merece nada, que no se enoja por lo que le han hecho, porque sabe que no merece nada. La mansedumbre, amada familia, es parte de la bienaventuranza y es algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Es algo que debe caracterizarnos a nosotros cuando reconocemos que en nosotros no hay nada bueno y que necesitamos su perdón, que debemos llorar por la vida que hemos llevado de pecado y debemos actuar siendo personas que al reconocer que nuestro Padre nos ha dado su bendición, no somos merecedores de nada. Y de que cuando alguien te ofende y te dice, es que tú, en lugar de que te pongas bravo y te defiendas y todo, comprendas. Y que seas manso y que seas humilde. No estoy hablando de cobardía. No estoy hablando de una convicción insípida. No es más que amabilidad humana, es mucho más que eso. A nuestro Señor Jesucristo lo acusaron falsamente, lo calumniaron. Estaban equivocados acerca de lo que decían acerca de Él, porque Él nunca hizo nada malo, nunca pecó. Sin embargo, nunca respondió con maldición. Nunca se defendió. Si tú lees las Escrituras, vas a encontrar que a Jesús lo abofetearon, lo golpearon. ¿Tú crees? A Jesús le pregunta aquel que lo está acusando y dicen, oye, te están acusando y tú eres el rey de los judíos. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, así me los echo. Esa ya es versión mía, ¿ok? La Biblia habla que los ángeles, una vez un ángel acabó con miles de sirios. No me acuerdo si eran 120 o 60, no sé, algo así. Pero eran miles, no eran 120, eran 120,000 soldados asirios. Un ángel. Si Jesús hubiera dicho, a ver, bajen unos 3 y pónganme estos en orden, ¿tú crees que no sacaban al ejército romano? Sin embargo, nunca dijo nada. Fue manso. Pero cuando entró al templo y vio que estaban haciendo de las suyas en el templo, tomó y formó de unas cuerdas un látigo y empezó a darle a todos y los volcó de las mesas y los sacó y les dijo, ¿qué están haciendo en la casa de mi padre? La han vuelto cueva de ladrones, y defendió. La mansedumbre se trata de poder bajo control y no de defenderte tú, pero de defender lo que Dios ha hecho y ha comenzado. ¿Estás de acuerdo que a Dios no necesita que tú y yo lo defendamos, cierto? Dios no necesita que tú salgas ahí como el paladín de la verdad y que defiendas al Señor. No lo necesita. Sin embargo, aquella persona que ama las Escrituras y que ama al Señor,
cuando algo está mal y cuando la gente está hablando mal, tú debes aprender a defender la verdad. Bienaventuranza número 4, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hablamos acerca de que no tiene nada de malo tener hambre o tener sed, es lo más normal, es lo más común, es lo mínimo necesario, y lo mismo ocurre con la justicia. Aprendimos que nuestra vida física depende de los alimentos y del agua. De la misma forma, nuestra vida espiritual depende de la rectitud. Así como te pones de mal cuando dices, no, todavía no está la comida, y llega tu esposo, señora, y se pone mal, se pone como león. Así deberíamos de ponernos cada vez que no tenemos el alimento espiritual. Así deberíamos de ponernos mal cuando no hemos pasado tiempo con el Señor. No se puede vivir físicamente sin comida ni agua, y nunca podremos vivir espiritualmente sin justicia. En otras palabras, amada familia, no pretendas que puedes vivir una vida cristiana, una relación con Dios, teniendo solamente un tiempo los domingos. Y como se los he dicho en son de broma a algunos de ustedes, venimos un domingo y estamos aquí 45 minutos y están ya así como que ya se tardó mucho, ¿no? Y es lo único que escuchas en toda la semana. ¿Por qué? Porque no tienes una relación, no lees la Escritura, no oras. Ay, perdóneme que se lo diga, pero se lo tengo que decir. Si usted pretende ser un cristiano, si usted pretende ser un hijo de Dios y vivir de acuerdo a las Escrituras, usted debe entender que usted debe leer la Escritura. Es el alimento espiritual. Si usted no se alimenta, usted será un debilucho espiritual. Pero a ver, voltee, hágalo al revés. No se alimente, no coma los taquitos o las hamburguesas, no se alimente, a ver si es cierto. No se puede. Hambre y sed de justicia. Y cuando hablamos de justicia bíblica, no estamos hablando de la aplicación de un sistema jurídico como muchos podrían pensar, que sería la aplicación de la ley humana para terminar con tantas injusticias. Porque no se trata de lo que tengan que hacer, otros, se trata de lo que tengo que hacer yo. Porque estamos hablando de tener hambre y sed de justicia, de rectitud, de estar bien con Dios, de estar justificado. Jesús sabía del hambre y de la sed que la humanidad tenía, y por eso se ofrece Él como yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús le dice a la samaritana, bebe del agua que yo te he de dar y no tendrás sed jamás. Él sabía que estábamos sedientos. Y de hecho Él hace una comparación en aquella parábola tan impresionante del hijo pródigo, cuando dice que el hijo pródigo se lleva los bienes de su padre y se va y se los malgasta, y dice que vive la vida loca con todo lo que puede y hace y deshace, y cuando se queda sin dinero y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Empieza a trabajar dándole de comer a los cerdos en una granja, y dice que tiene hambre, y dice que se acuerda de los siervos de su padre, y dice, ¿cuántos de los siervos de mi padre allá en el rancho, verdad, tienen suficiente de comer? Dice, yo aquí sufriendo con esto. Y dice que vuelve en sí, dice, voy a ir con mi padre, le pediré perdón y le diré, ya no me aceptes como uno de tus hijos, acéptame como uno de tus siervos. Y vemos que regresa y hay una fiesta espiritual. Y la verdad es que el mundo está tratando de llenarte a ti y a mí con la basura, con el alimento de los cerdos. Pero ese alimento que te dan satisface momentáneamente. No te da una satisfacción como la que te da el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando el hijo pródigo tenía hambre, fue a alimentarse de las algarrobas, pero cuando se estaba muriendo de hambre, se fue al Padre. Ese es el tipo de desesperación de la que Jesús habla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La bienaventuranza número 5 habla de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alguien dijo, un cristiano es algo antes de que haga algo. Un cristiano es algo antes de que empiece a hacer algo. Y es que el Señor está interesado en que haya en tu vida un cambio interno. Dios no está interesado en lo superfluo, en la superficie, ¿cómo se dice eso? Mire, ven, que sabe. En la superficialidad. Dios nunca ha estado interesado en la sangre de los toros y de los machos cabríos, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Dios ha estado interesado en la actividad espiritual que se produce de un corazón recto. Por eso el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice el Señor a su pueblo: odio sus fiestas, me desagradan sus reuniones religiosas. ¿Sabes por qué? Porque no era más que eso, no era más que un acto externo. Podían decir y hacer y mucha pachanga y mucho ritual y muchas cosas, pero era algo externo, no era algo interno. Versículo 22, aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención, dice, a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones, no escucharé la música de sus arpas. Mejor hagan que la justicia fluya como el agua y sean solidarios de continuo como una fuente inagotable. ¿Sabes por qué? Porque todo era externo, todo era un ritual. ¿Conoces a alguien que dice una cosa y hace otra cosa? No voltees a ver a nadie. ¿Lo conoces? No hay congruencia. Por eso mi abuela decía, y decía bien, tú me puedes decir a mí misa. Dios está interesado en lo interno. Jesús se enfrentó a un grupo de hombres hipócritas y les llamó sepulcros blanqueados. A los fariseos religiosos de ese entonces les dijo: ustedes no son otra cosa más que unos hipócritas. Ustedes dicen saber y a lo mejor sepan, pero no hacen lo que saben. Uy, eso está fuerte. Jesús, cuando vino al mundo y caminó entre nosotros, extendió sus manos a los enfermos. Nunca le hizo daño a nadie. Sanó a los enfermos, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Convivió con prostitutas, con recaudadores de impuestos. Hizo entrar en su círculo a aquellos que eran rechazados. Quitó la tristeza, quitó el llorar. Tomó a los solitarios y los amó. A los niños pequeños los amó. No ha habido en la faz de la tierra un hombre como él, misericordioso. Una vez iba por la calle y se encontró que iba un cortejo fúnebre. Se acercó y vio a la madre llorando. Detuvo al cortejo fúnebre, bajaron el ataúd, tocó al niño, lo resucitó y se lo entregó a su madre. La misericordia y el perdón están vinculados. Qué impresionante es que la Biblia nos habla a ser misericordiosos. Y qué impresionante es, amada familia, que hay
personas que se dicen ser cristianos y están llenos de rencor, están llenos de odio hacia otros, están llenos de resentimiento contra otras personas. Tú dices, eso no es lo que dice la Biblia. Gente que se dice cristiana, que vive amargada y vive, permítame usar la expresión, trabada aquí adentro, porque tiene un sentimiento contra alguien. Aprendimos que la misericordia y el perdón están vinculados, porque no podemos pensar en la misericordia sin su expresión, que es el perdón. Nuestro Señor dijo que no habría perdón de pecados sin derramamiento de sangre, y por eso el Cordero que quita el pecado del mundo fue a la cruz y derramó su sangre. El problema, amada familia, es que entre los cristianos hay una enseñanza light. ¿Entiende lo que le digo? Light, ligera, de decir, no, tú no te preocupes. Tú mira, Dios te ama, acércate a Dios y las cosas van a cambiar. No te preocupes, tú ven a Dios, tú ven a la reunión, tú mira, escucha, tú. Hay una especie de piedad sentimental falsa que quiere anular la justicia y hacer creer a la gente que no tiene que pagar por nada. No lo olvides nunca. Dios, escucha, nunca viola la verdad de su justicia y de su santidad para ser misericordioso. Lo voy a volver a repetir. Dios nunca viola la verdad de su justicia y de su santidad para ser misericordioso. Él es misericordioso hasta que la verdad ha sido tratada en tu vida. En otras palabras, Dios está enojado constantemente contra el impío, dice la Escritura. Pero cuando ese impío, por la gracia del Señor, se acerca, pide perdón, reconoce, entonces Dios extiende su misericordia. Es que el problema es que muchos quieren vivir la doble vida y no se puede. El problema es que muchos quieren el milagro, pero no al que hace los milagros. Muchos quieren acercarse y recibir la bendición y seguir viviendo su vida como mejor les place, y no se puede. Proverbios 11:17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Quieres ser realmente miserable? Sé implacable. No perdones. Tú, si te hacen, tú haz. Y si te dan, tú da 2 veces. ¿Quieres ser feliz? Sé misericordioso. Difícil, pero necesario. Bienaventuranza número 6. Son 58. Algunos dicen, no, ya. Los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aprendimos que los religiosos de ese momento decían a Jesús y venían a Él y le decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se supone que ellos sabían, se supone que ellos conocían. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era uno de los principales de aquel entonces, y era un hombre que sabía. Y se acerca a Jesús de noche, dice la Escritura, y le dice, nosotros sabemos que todo lo que tú haces proviene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que no venga de parte de Dios. Y Jesús le responde a una pregunta que Nicodemo no ha hecho, pero que Jesús sabe que hay. Dice, te es necesario nacer de nuevo. La gente de ese momento tenía en su corazón la necesidad de entender qué es lo que había que hacer para entrar en el reino de Dios. Y Dios dice que tenemos que tener un corazón limpio. La gente sabía mucho de religión, sabía mucho de ritos, sabía mucho de las tradiciones y sabía mucho de eso, pero no entendía bien
lo que había que hacerse para ser parte del reino de Dios, y viene Jesús y dice: solamente los de limpio corazón. Juan capítulo 6, 28 en adelante dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, en el que Él ha enviado. Tenían las ceremonias, las tradiciones, pero en realidad no sabían qué hacer. Eran religiosos, tradicionalistas. Otra persona se le acerca en Lucas 10:25 y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le interrogó diciendo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otro en Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Siempre la misma pregunta: ¿cómo podemos obtener el perdón? ¿Cómo podemos llegar al reino de los cielos? ¿Cómo tener un sentido de seguridad? ¿Cómo saber que somos ciudadanos del reino? Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Aquellos que tengan oídos para oír, escuchen. Dice la Escritura: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos. Esto es algo exterior. Purificar los corazones es algo interior. Por eso David escribe en el Salmo 51, versículo 10 y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Necesitamos un cambio interno. Mateo 6, versículos 19 en adelante dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, está viendo la realidad de cómo se deben ver las cosas, cómo afecta tu vida eterna. Si tu motivación es pura, entonces tu vida es pura. Si tu motivo es corrupto, entonces tu vida está dañada. Palabras duras de la Escritura. Bienaventuranza número 7. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. La Biblia, cuando habla de la paz, amada familia, cuando habla acerca de la paz, la Biblia no evita los problemas, la Biblia no evade nunca el tema, la Biblia conquista el problema. Me acuerdo de haber platicado con ustedes en esta bienaventuranza de los pacificadores y haber dicho que a veces para llegar a la paz hay que ir a la guerra. Y hablamos acerca de que en la Biblia habla más de 400 veces acerca de la paz. Y hablamos que cuando el Señor dice que nosotros somos bienaventurados y somos pacificadores, no está hablando de decir paz, 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 paz. No peleen, amor y paz. No. Hablamos de Santiago 3:17, donde dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría, amada familia, que viene de Dios, encuentra su camino a la paz. ¿Por qué? Porque es pura. Después es pacífica.
Porque no habrá paz entre dos personas a menos que hayan visto el pecado, la maldad, la amargura y el odio que hay en sus vidas. Y dijimos que Mateo 10:34, el Señor Jesús dice: ni se te ocurra pensar, no penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y aclaramos el punto diciendo, bueno, entonces ¿de qué se trata? Primero dice que seamos pacificadores y luego dice, no traigo paz, traigo espada. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que los pacificadores traen a la vida de las personas la verdad de la Escritura y les dicen: estás mal delante de Dios, y para que tengas la paz de Dios necesitas entender esto. Y eso, amada familia, se llama confrontación, se llama espada, se llama venir y traer la espada. Pero a la gente no les gusta, la gente se siente incómoda, la gente no se siente bien con predicaciones como estas. La gente se incomoda y dice: ay, yo no quería escuchar eso. Yo quiero un Dios de amor, un Dios de paz, sí, pero sí, nada más que hay un problema. Tú quieres a un Dios de paz, pero en tus términos, no en los términos del Señor. Y cuando el Señor nos manda a ser pacificadores, nos manda a decirle a la gente que está mal: estás mal. Cuando la Biblia habla de que somos bienaventurados por ser pacificadores, es que nosotros debemos ir a la gente y decirle: estás en pecado, no puedes estar así, estás equivocado. Delante de Dios estás equivocado, estás mal. Por eso es que Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que ser contenciosos. A ver, no, espera, ¿peleoneros? No. No está hablando de ser peleoneros, está hablando de contender acerca de la fe. Si tú estás viendo que está equivocado, que está mal, tú vas y le dices: eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura enseña esto. Tú estás bien, pero muchos queremos ocultar, muchos queremos decir: no, que no se enteren, que no se den cuenta que mi esposo lleva una doble vida, que no se enteren que mis hijos andan en drogadicción, que no se enteren que estoy viviendo un adulterio, que no se enteren que llevo una doble vida. ¿Entiende lo que le digo? Ser un pacificador no es decir: no quiero ofender a nadie. Si la palabra de Dios le ofende, aguántese. Usted y yo hemos ofendido a Dios muchas veces, pero muchos no estamos dispuestos a defender la verdad porque tenemos miedo a ofender a alguien. Muchos callan y lo único que logran es una tregua y no la paz. ¿O no? Matrimonios, cuando tu esposa te dice: necesitamos hablar, y tú lo que haces es no hablas, no dices nada, y ella te dice: pero mira, necesitamos. ¿Y tú qué piensas? Y las cosas parecen ser que están mejor, porque ya no hay gritos, tal vez ya no hay pleitos, pero no hay paz verdadera, hay una tregua. Y como dijimos ese día, la tregua lo único que es nada más un descanso para volver a cargar las armas para seguir dándonos. Dios nos manda a ser pacificadores en este mundo. Y no estoy hablando de ofender a la gente. Estoy hablando de llevar a la gente a los pies de Jesucristo a través de la verdad de la palabra. Esa paz bíblica es la verdadera paz.
Y no podrán nunca esas personas experimentar la paz de la Biblia si no se les confronta. Lucas 12, versículo 51 dice: ¿pensáis que os he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, división. Porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Tienes que dejar a un lado cuando las cosas parecen ser que no estás de acuerdo, y muchos lo que hacen es callarse. Muchos te dirán: no, espera, vamos a platicarlo, vamos a sentarnos, vamos a encontrar un punto de común acuerdo. Ahora está de moda esa famosa palabra que es el ecumenismo. Vamos a llegar a un acuerdo. Todos, mira. ¿Me equivoqué? Ecuménicos, ¿no? ¿Sabe usted que el Papa Francisco mandó un mensaje a los pastores carismáticos y les dijo: ya no son hermanos separados, ya no existe el protestantismo, ahora todos somos hermanos otra vez, ahora vamos a juntarnos otra vez, ya no hay eso que nos divide. Claro que hay algo que nos divide. No tenemos reina, tenemos un rey que se llama Jesucristo. Claro que hay puntos donde no podemos estar de acuerdo. La salvación es por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo, y se demuestra con las obras. La salvación no se alcanza por obras. Claro que hay un punto donde no podemos estar de acuerdo. Claro que cuando alguien venga y te diga: no, mira, bájale, ¿por qué eres tan religioso? No, Señor, la Biblia es clara y es así. Jesús jamás bendijo a los apóstatas. Jamás Jesús bendijo a aquellos que se retractaron de la fe. Los confrontó y los puso en su lugar. Y aquellos que dijeron: no, aquellos que han vuelto atrás, aquellos que dieron un paso hacia atrás y dijeron: no, ya no quiero nada, dice la Escritura que jamás fueron de nosotros. ¿Usted cree que la Biblia es fácil? La Biblia es difícil de digerir. Las palabras de nuestro Señor Jesús son duras. Seguir a Cristo te va a costar todo, pero vas a ganar la vida eterna. Te va a costar tus amigos, ser popular, te va a costar todo. Tus hijos podrán ver de lejos y van a decir: ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no esto? ¿Por qué yo no el otro? Tú podrás decir: ¿y yo por qué no aquello? Porque la Biblia dice que no. Y tiene que haber una convicción aquí en tu vida, en tu corazón. Los pacificadores bíblicos no son personas que llaman a una tregua, son personas que ayudan a otros a hacer la paz con Dios. Si alguien alguna vez se ha referido a ti como alguien que eres pacífico, lo único que está queriendo decir es que no tienes convicciones. La semana pasada vimos: bienaventurados los que padecen persecución, y leímos los versículos 10 y 11. Ya vamos a acabar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Por sumo qué? Gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, siendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuche lo que le voy a decir, amada familia. Seguir a Jesucristo no es vivir en un lecho de flores. Seguir a Jesucristo cuesta.
Seguir a Jesucristo es ir contracorriente. Seguir a Jesucristo no es ser exitoso de acuerdo a lo que el mundo dice. Tendremos pruebas, lo dice la Escritura. Dice el versículo 4 de Santiago 1: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tendremos pruebas en la vida. ¿Tendrás tentaciones? Sí. ¿Habrá situaciones en tu vida? Sí, habrá. Pero lo que produce esa prueba en tu vida es paciencia. Te va a llevar a tener una perfección en el Señor, a ser cabal. Las pruebas en la vida del cristiano son para que te des cuenta qué es lo que hay dentro de ti, en qué te estás apoyando. Las pruebas que se producen en nuestro caminar con Cristo es para que nos demos cuenta en qué lugar estamos parados, qué tanto hemos crecido en Dios. Algunos de nosotros seguimos patinando y patinando y patinando y patinando en el mismo lugar de siempre, y no hemos podido avanzar en nuestra madurez espiritual. Y ahí seguimos, y ahí estamos. Yo te animo a que tú escuches la palabra del Señor, la guardes en tu corazón y que comiences a caminar en ella. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando tú y yo estemos en estas situaciones difíciles y la gente se levante a hablar contra ti, y cuando la gente empiece a criticarte y a juzgarte porque tú estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, Filipenses 1:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque de vosotros os es concedido a causa de Cristo, porque a vosotros, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Cuando la gente se levante y empiece a hablar y empiece a decir, dice la Escritura aquí, que es un indicio de que ellos están perdidos y de que tú estás en la salvación de Dios. Las normas de Dios, amada familia, no han cambiado, pero las nuestras sí. El mundo ha querido que hagamos la Escritura más tolerante, haciéndonos creer que debemos ser populares, famosos, que debemos ser aceptados. Pero la verdad es que si tú y yo queremos vivir una vida justa, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el mundo nos va a odiar. A Jesús lo odiaron. A Jesús se pusieron de acuerdo y lo crucificaron. A sus apóstoles los persiguieron y los mataron. Algunos le cortaron la cabeza, algunos los crucificaron, lo vimos la semana pasada. Algunos de ellos los atormentaban, los echaban a los leones, les cortaban miembros de sus cuerpos y los quemaban vivos y hacían unas atrocidades con ellos. ¿Y yo te estoy diciendo que eso vas a padecer? No. Pero ¿y si así fuera? ¿Y si Dios quisiera que tú vivieras eso? La verdad es que nosotros los cristianos hemos vivido un cristianismo que creo que deja mucho que desear. Creo que nosotros debemos darnos cuenta que no se trata de agradar al mundo, sino al Dios de la Biblia. No se te ocurra decirle a la gente que es pecadora o que se va a ir al infierno. No se te ocurra hablar del infierno. No prediques o enseñes que Cristo es el único camino y que todos los demás están equivocados. ¿Has escuchado a alguien decir: no, todos los caminos llevan a Dios? Todos van a todos. Eso es mentira. La Biblia dice que hay un solo camino y se llama Jesucristo. Pero algunos de nosotros escuchamos y nos quedamos callados y decimos: no, para no levantar olas, para no decir nada. Tú levanta, tú di, eso no es cierto. La Biblia dice que hay un solo camino, que Cristo es el Señor, y se te vienen encima. No te vuelven a invitar a la comida, no te vuelven a invitar a la fiesta.
Ríete de sus chistes. Ríete de cuando se burlen de Dios. Ríete de las cosas que hacen cuando toman el nombre de Dios en vano. Y después de eso diles que eres cristiano. ¿Y sabes qué van a pensar de tu cristianismo? Que no es cierto. Por último, y algunos pueden decir, gracias a Dios ya va a acabar. El resultado, la bienaventuranza. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos. La traducción de gozaos y alegraos del original dice que saltas de alegría y gritas. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alguien escribió y dijo que hay dos razones para alegraos y gozaos. La primera es porque tendremos un galardón, una recompensa en los cielos. Y la segunda, porque si te persiguen por ser cristiano, como dice la Biblia, dice aquí que se te compara a los profetas que fueron antes que tú. La verdad, amados, se los digo con todo mi corazón, creo que necesitamos predicaciones que nos ubiquen. Y creo que tenemos que dejar la levadura a un lado. La próxima vez que tú vengas a la iglesia, si es que regresas, ven con la actitud de decirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? No vengas con la actitud de decir, Señor, ¿qué me vas a dar el día de hoy? Puede que te dé un garrotazo. No es cierto. El Señor nos está llamando a vivir una vida contraria al sistema del mundo y tendremos que pagar un precio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu palabra. Queremos traer delante de ti, Señor, el día de hoy, la vida que nos concedes. Reflexionar en tu palabra, Señor. Reflexionar en lo que tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. Las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo dio en ese sermón en el monte. Al darnos cuenta, Padre, que lo que tú quieres, esperas de nosotros y tienes para nuestras vidas, Señor, es muy contrario a lo que hemos pensado durante mucho tiempo. Al darme cuenta, Señor, que las bienaventuranzas que tengo que experimentar y vivir, Señor, conllevan, Señor, un sacrificio, Padre, yo te digo, ayúdame. Ayuda a mis hermanos, Señor, en Cristo que están en ese lugar. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus estatutos, Señor. Hoy reconozco más que nunca que sin ti no puedo. Al leer tu palabra, al darme cuenta, Señor, lo que esperas, Señor, de mí, me doy cuenta que no puedo, no está en mí la capacidad de obedecer, de hacer. Pero si tú produces el querer como el hacer, si tú produces en nosotros hambre y sed de ti, Señor, ayúdanos a reconocer los pecados que hay en nuestra vida, al ser confrontados con tu palabra, al reconocer que qué mal hemos estado, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, no a llevar una doble vida. Déjanos ver a Cristo, Señor. Permítenos, Señor, ver a Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a madurar y a crecer en Cristo Jesús, Señor. Oro por cada matrimonio en este lugar. Te pido, Señor, que ayudes a cada hombre, Señor, a cada cabeza de hogar, a comportarse como Cristo, Señor, a comportarnos, Señor, como dices en tu palabra, amar a nuestras esposas de acuerdo a lo que Jesús hizo por su iglesia, a entregarnos, Señor, a amarlas, Señor. Ayuda a las esposas, Señor, a ser sometidas a ti, Señor, a tu palabra, a sus esposos. Ayúdanos, Señor, a que mutuamente entre nosotros nos sometamos, Señor, a que tú seas el centro de nuestro matrimonio, Señor. Ayuda a los jóvenes
a nuestros hijos a temerte, a amarte, a no verte como una religión, a no verte como una actividad del domingo, Señor, a no verte como una carga, sino como una realidad. Habla a sus corazones, cámbialos, transfórmalos. Te pido, Señor, que nos ayudes a madurar y a crecer en ti, a que vivamos de acuerdo a tus estatutos, a lo que tú tienes y quieres para nosotros. Danos la sabiduría, Señor, para hacerlo. En Cristo Jesús, Señor.